Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, Lucy, contanos un poco de tu trayectoria y cómo te acercaste al feminismo. Bueno, digamos yo ahora tengo 70 años, pero mi transitar en todas estas luchas comenzó a los 16, 17 años, este, que más bien eran luchas, digamos, dentro de lo político, pero que iban enlazados, ¿no es cierto?, con todo lo que es la lucha por los derechos en general y también por los derechos de la mujer, sin por ahí llamarse feminismo. Pero quiero rescatar yo esas luchas de esas mujeres que quizás que en los distintos tiempos han tenido una participación de una actividad, digamos, de entrega, que en ese momento todavía no existía, ¿no es cierto?, todo esto que es feminismo, pero creo que hay que rescatarlo porque son las que han ido cimentando, ¿no es cierto?, todas estas luchas y logrando estos derechos, que muchos de ellos los fuimos después nosotros, pudiéndolos disfrutar nosotras, ¿no es cierto? Eh, ya en la época esta que yo les hablo, de los 70, anteriormente ya, ¿no es cierto?, existía un feminismo a donde se luchaba por, aunque no lo crean ustedes, por el divorcio y ya por el aborto legal, dentro, por supuesto, de otro contexto, ¿no? Pero con la lucha también para la participación política de la mujer y que tengamos este, una educación, ¿no es cierto?, con la igualdad de posibilidades, y también el reconocimiento en el salario, incluso en aquel momento se hablaba de las empleadas domésticas, que hoy nosotros ya las denominamos con de otra manera, más correcta, pero ya en esos tiempos, ¿no es cierto?, se hacía esta lucha y en aquellos momentos se hablaba de la trata de blancas, que es lo que hoy es, ¿no es cierto?, todo lo que es la violencia hacia la mujer, lo que es la prostitución y todo eso. O sea, como que digamos, sin una denominación específica, estábamos en las mismas luchas, ¿no? Este, eh, digamos, después, bueno, como vos sabés, ya en el 76, teniendo 22, 23 años, me detienen junto a mi compañero y a otras compañeras y se hace una lucha de resistencia en la cárcel. O sea, la actitud de la mujer, bueno, como los compañeros en las otras cárceles, era de una resistencia a ese sistema carcelario, ¿no es cierto?, que quería la destrucción. Nosotras manteniendo, ¿no es cierto?, todo lo que es nuestra dignidad y queriendo salir, ¿no es cierto?, de la mejor manera cuando uno pudiera lograr la libertad. Ahí yo estuve detenida, como muchas compañeras, 7 años. Son 7 años de resistencia carcelaria, en la cual se ha ido reafirmando todo aquello que habíamos comenzado, ¿no es cierto?, estando afuera. Que eso después se puede profundizar en los puntos que han posibilitado de que uno crezca en conciencia, ¿no? Y que descubra que la lucha por los derechos tiene que ser colectiva. Eso que hemos ido logrando en nuestra juventud, adolescencia, se ha ido fortaleciendo en la cárcel. Yo ya de la cárcel salgo con 30 años, reafirmando esa lucha y con la decisión de seguir luchando afuera, ¿no es cierto?, con el pedido de justicia por los compañeros desaparecidos y también luchando por los derechos, nuestros derechos, con una definición clara que es siempre del lado
del pueblo, teniendo claro que el sistema, ¿no es cierto?, de gobierno, por más que se llame popular, nunca responde directamente y concretamente en la defensa de nuestros derechos, de la clase trabajadora. Por eso nosotros, en los años 70, irrumpimos con esa decisión de querer cambiar el sistema. Nosotros nos proponíamos, ¿no es cierto?, cambiar por un sistema socialista, a donde hubiera igualdad de oportunidades para todos. Y ahí se dan muchos contextos, ¿no es cierto?, en lo internacional, en lo latinoamericano, para que se fortalezca esa idea. Es así cuando salimos en libertad, ¿no es cierto?, continuamos con nuestras luchas y reforzamos todo lo que es el tema de los juicios de lesa humanidad. ¿Cómo me uno en todo este transitar? En la unidad de esas luchas. Uno ahí va conociendo a los compañeros y vamos, surge esa necesidad de entrelazar las luchas, y a mí me surge la necesidad también de conocer todo esto que los jóvenes, que generalmente todo este feminismo que nosotros estamos viviendo, el grueso, la fuerza la tiene la juventud, con nuevos, con nuevos términos, con nuevas expresiones. Ya tenemos redes sociales, tenemos un celular, tenemos televisión, cosa que en la época de los 70 no la teníamos. Entonces es como que hay una necesidad de entrar en ese mundo, ¿no es cierto?, para estar conectada con toda esta nueva fuerza que surge, ¿no? Entonces es ahí a donde, ¿no es cierto?, me conecto con las compañeras y los compañeros para transitar juntes ese camino. Y a donde también yo tenía la necesidad de que descubrieran esta conexión con lo que nosotros habíamos vivido, ¿no es cierto?, en la época de los 70 y lo que se sufrió con el abuso de la mujer y el sometimiento a través de las violaciones y de los delitos sexuales en la cárcel. Que haya una conexión, porque no son luchas distintas. Entonces, fortalecernos en esa lucha y en ese transitar, que es lo que hace que a mí me permita sentirme integrada, ¿no es cierto?, a ese ramillete de compañeros jóvenes, a donde no se siente esa diferencia de edad, sino que hay una participación activa. Bueno, Lucy, muchas gracias y nada, bueno, hermosa historia. Si bien, bueno, muchos y muchas en La Rioja conocemos tu trayectoria, es la verdad muy, no sé, gratificante poder escucharla ahora así, no sé, entre nosotras. Así que nada, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué lugar te parece que ocupa la violencia sexual y la cultura de la violación en nuestras agendas de luchas feministas? Frente a esto, creo que hay que tener, digamos, desde la perspectiva nuestra, desde el campo popular, la tenemos presente, ¿no es cierto? Y es una lucha permanente. Lo que eso está desconectado con las instituciones que están, digamos, encargadas de llevar adelante para que estos derechos se cumplan, ¿no? Yo creo que está en una, la tenemos presente, buscamos la forma de comprender y de ampliar el concepto, ¿no es cierto?, de que no se limita solamente a lo que es digamos, solamente la violencia sexual o los femicidios, el abuso sexual, ¿no es cierto?, sino que todas aquellas manifestaciones que vulneren
los derechos de la mujer hay que repudiarlos y hay que contrarrestarlos. Porque no solamente la violencia está, ¿no es cierto?, en lo que sufre individualmente una compañera, un compañero, sino es como sociedad lo tenemos que ver. Y ahí está, a donde uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de que está tan enraizada la demonización de todas esas cosas, que hace de que se trate de que no se visibilicen esas luchas. Entonces yo creo que en la medida que nosotros vamos ampliando ese concepto, que no nos quedamos solamente en el concepto de una violación o de un abuso hacia la mujer, sino que es una problemática que la sociedad en los pueblos existe, esa se va a ir ampliando, ¿no es cierto?, el nivel de conciencia en la lucha. Buenísimo, muchas gracias. Continuamos con la otra pregunta. ¿Estás de acuerdo con esta definición de cultura de la violación? ¿Qué particularidades te parece que tiene? Bueno, un poco en esto que vos decías, como no quedarnos solo con un concepto y por ahí plantearlo como una cuestión incluso más social, más amplia. ¿Qué te parece este concepto de culturas de la violación? Eh, Uno tiene que tener en cuenta, eh, para analizar como término en sí, distintos factores que hacen a que no solo sean eh, puntualmente de algún pueblo, de alguna sociedad, sino que esto se va profundizando también de acuerdo a las distintas etnias, se va profundizando a las definiciones sexuales, se va profundizando al hecho de que se jerarquiza digamos, los ataques sexuales, se le prioriza, ¿no es cierto?, lo que puede ser una violación y no se da el mismo valor, ¿no es cierto?, a lo que puede sufrir un compañero o una compañera, ¿no es cierto?, con un ataque sexual, que no es solamente, no debemos movilizarnos o nos debe generar una preocupación solamente un caso extremo, sino que tenemos desde el pequeño abuso al cual nosotros no tenemos que ser indiferentes. Entonces esta cultura de la violación no es solamente no es un término estanco, digamos, lo tenemos que abrir en ese sentido, ¿no? Y conversábamos con unas compañeras con respecto a los derechos de las niñas, que había uno de los puntos que también se lo incluye dentro de lo que es la cultura de la educación, ¿no es cierto? El tema de cómo los casamientos, de acuerdo a las etnias y a las costumbres y a los pueblos, el caso de los matrimonios infantiles o de la mutilación, ¿no es cierto?, de los genitales femeninos, que son costumbres. O sea que con esto quiero decir que, no, que tenemos que abarcar desde esa perspectiva, ¿no? Y también tener claro que esta cultura de la violación se la instala desde un lado, que es desde el lado del poder, desde el lado patriarcal. Y desde ese lado se miden las gravedades de los hechos. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso, que mientras, aunque sea un atropello que no llegue a una dimensión de la gravedad de una violación, ya estamos frente a esa cultura de la violación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer casualmente es eso. En la medida que nosotros dimensionemos, lo pongamos digamos, en el lugar que el patriarcado lo puso, nosotros vamos a tomar una mayor conciencia de todo lo que nos va sucediendo, ¿no es cierto? No, como decía hace un rato, no solamente en el caso de las mujeres, sino también
de acuerdo a la definición sexual que decidamos cada uno, ¿no? Genial, muchas gracias, Lucy. Bueno, en ese sentido, lo que vos decías de identificar de dónde viene esa cultura de la violación, que incluso puede ser como diversa, digamos, las culturas de la violación, también de acuerdo a eso, a los lugares, a las costumbres, a las etnias. Bueno, en ese sentido, eh, y frente a, bueno, y frente a esto que mencionás, ¿pensás que existe una contraparte a esto? ¿Podríamos hablar de contraculturas de la violación? ¿Cómo o en dónde las identificarías? ¿Hay algún grupo que las manifieste? ¿O en qué acciones, representaciones o discursos observas una posible contracultura de la violación? Yo creo que eso lo vamos transitando un poco cuando les decías, te decía hace un rato, en la historia, y lo vamos transitando ahora con todas las organizaciones, ¿no es cierto?, que estamos luchando por los derechos. Y creo que ahí está la respuesta eh, cotidiana frente a eso. Hay alguien me dijo una vez que cuando uno identifica al problema, cuando lo empezás a verbalizar y le comenzás a poner un nombre. Entonces, en la medida que nosotros colocamos un nombre a toda la violencia, ¿no es cierto?, a esta cultura de la violación, vamos a buscar las herramientas para casualmente podamos hacer esa contracultura, que creo que es la que lo estamos haciendo, lo estamos transitando, y porque estamos respondiendo frente a cualquier atropello. Y lo bueno que comprendimos es de que lo hacemos de una manera colectiva, porque de una manera individual o de una organización, eso no vamos a obtener los frutos que se logran cuando nos unimos todos y empujamos para el mismo lugar. Yo creo que eso, por lo menos yo lo transito con los grupos en los cuales yo me muevo, que uno está atento a cada situación que se da y ya no pasa desapercibido a aquellos que culturalmente nos han llevado a que no nos movilice quizás una violencia de género, por ejemplo, o que se normalice un maltrato, que se normalice incluso palabras, no maltrato solamente físico, sino a veces agresiones verbales en los tratos, que eso ahora, ¿no es cierto?, nosotros es lo que vamos tratando de contrarrestar, ¿no es cierto? No permitir ni el chiste, que parece como que es una cosa que ya es una exageración, que ya nos pasamos para el otro lado, pero no, yo creo que desde la no aceptación de ese tipo de relación en las relaciones humanas hasta las situaciones más dolorosas o fuertes que nos puedan pasar, ahí yo creo que estamos ya haciendo esa cuota de contracultura. Acá lo que también nosotros creo que utilizamos mucho, así como el poder patriarcal utiliza los medios, yo creo que nosotros también tenemos ahora esa agilidad para comunicarnos a través de las distintas redes, desde los distintos medios que podamos tener, hasta los lugares más lejanos estamos conectadas. Entonces yo creo que cada uno en su lugar va haciendo esa contracultura. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, y en esto que mencionabas de que, bueno, a veces, bueno, no a veces, sino los casos o la ejecución de la violencia suele ser sobre personas individuales, pero, digamos, aparece lo colectivo, la resistencia y bueno, y cómo desde ahí se va construyendo estas
formas de contracultura, ¿no? Y se va combatiendo lo que, como vos decías antes, va generando el poder, sus instituciones y el patriarcado. Y volviendo un poco a las experiencias personales y cómo desde esas experiencias personales uno puede, digamos, no solo analizar, sino bueno, también problematizar lo que sucede, te quería preguntar eh, si consideras que existe cierto paralelismo entre las justificaciones de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura y las justificaciones que se suelen hacer de los casos de violencia sexual en general. Por ejemplo, el famoso algo habrán hecho o por algo la violaron, le gustaba salir, andar sola y vestir de determinada manera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que eso ha existido siempre, ¿no? Ya en los años 70 ya nos decían en esa época, nosotras, estaba de moda la minifalda, el mini short, y por supuesto que eso se usaba como, como vestimenta cotidiana. Era clarísimo que si vos te vestías de esa manera, estabas provocando, vos estabas buscando una situación y que después te las tenías que bancar. Es lo mismo que pasa ahora, ¿no es cierto? Quizás con otras terminologías, pero es lo mismo. Siempre se termina, ¿no es cierto?, responsabilizando a la mujer de las situaciones que se dan. Yo creo que esa es lo que se ha instalado, y acá hay un rol muy importante que juega la iglesia. En nuestras épocas, un embarazo fuera del matrimonio era un pecado de aquellos, era mal vista socialmente. Incluso desde la iglesia se imponía que si vos te llegabas a casar, no podías ir con vestido blanco, tenías que casarte con otro color de ropa. Como te llevo a ese punto para ver cómo se maquinan, van maquinando las cosas y cómo eso se va internalizando en las personas y se naturaliza, que es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Y bueno, lo que te decía recién, es un poco lo que también pasa ahora, siempre se responsabiliza a la mujer. Y con el tema que puntualmente decía de los derechos humanos, también fue así. Este, Como vos decías, algo habrán hecho, quieren traer ideas extranjerizantes, no les interesan los símbolos patrios, porque en ese momento estaba el auge, ¿no es cierto?, de todo lo que había sucedido en Cuba con la Revolución Cubana, y como en Chile con el gobierno socialista de Allende. O sea, era como se estaba tomando toda una impronta de un nivel de conciencia que en la Argentina, casualmente el golpe del 76 es casualmente para frenar todas esas luchas, ¿no es cierto?, que iban tomando un poder impresionante, y casualmente eran luchas colectivas y que hacían tambalear, ¿no es cierto?, los intereses de los poderosos. Por eso viene el golpe, ¿no es cierto?, para instalar un plan político y económico, ¿no es cierto?, de preferencia para los poderes económicos. Entonces, eso se dio siempre. ¿Y qué sucede cuando nos detienen en el caso de las mujeres? Era como, ¿por qué te metiste en esto si podías estar disfrutando de la vida de otra manera? No podían concebir que las jóvenes y los no tan jóvenes podías tener una participación política, podías aspirar a tener una participación política y podías salir a luchar en las calles y formar partidos políticos y organizaciones sociales. Parecía como que eso no correspondía,
porque lo que estaba determinado para nosotras era estar en la casa, criar los niños, tener los hijos, ser la ama de casa que espera al marido y le sirve la comida. Entonces, romper esa estructura es lo que ellos te lo martillaban, y yo creo que las violaciones y los delitos sexuales que sufrimos las mujeres en el momento de nuestras detenciones, en los campos, en las cárceles, es casualmente es someter, como te has osado a hacer una cosa diferente, humillarte, someterte. Entonces yo creo que es todo una... es como todo se va uniendo año a año, ¿no es cierto? Si uno lo transita y vas viendo que por eso cuesta tanto enfrentar este poder patriarcal, porque está instalado de tal manera y que lo han hecho inclusive con represión, lo han hecho creando el terror, ¿no es cierto? Como ahora lo hacen de otra manera, pero cumplen con la misma función. Entonces yo creo que hay toda una relación. Si me permitís, te hago ver como para relacionarlo con todo lo que sucede ahora, ¿no es cierto? Los delitos sexuales se los tomaba en los primeros juicios como un tormento más. Entonces, no se condenaba al responsable o a los responsables por ese delito. Y ahí estuvo la lucha, nuevamente la lucha de la mujer, para lograr que esos delitos se transformen en delitos sexuales de lesa humanidad y se castigue y se condene como tal. Y se ha logrado eso. Entonces, acá en el caso de La Rioja, en el año 2014-2015, se hizo el primer juicio a donde estaban incorporados los delitos sexuales y fue condenado el jefe de la Policía Federal en el año 75, porque a nosotros nos detienen en el año 75, por estos delitos sexuales. O sea, la lucha está permanentemente, por eso yo digo que se conectan, por eso tenemos que unirlas y fortalecernos, comprendiendo que la lucha es colectiva. Y nada, y bueno, creo que es muy interesante esto de ver, bueno, en principio cómo siempre se termina responsabilizando a las víctimas, sea, bueno, quienes fueron torturados y asesinadas durante la dictadura, como también a quienes son violadas o asesinadas actualmente por ser mujeres o por ser disidencias. Creo que incluso tiene mucho que ver con lo que mencionabas, ¿no? El poder, el patriarcado, las instituciones, no solo el Estado, también la Iglesia, y también todo lo que va reforzando y legitimando esa violencia, ¿no? Que es sistemática y que es estructural, que bueno, que ahí estaría, ¿no? En la dictadura fueron determinadas cuestiones y hoy se refuerzan también, o sea, esa represión incluso a quienes intentan resistir o combatir y cambiar las cosas, ¿no? Incluso, Por bueno, eso, ahora, sí, por eso yo creo que un punto a tener en cuenta dentro de todo lo que son nuestras luchas es estar convencidas o convencides que todo lo que se logra, ¿no es cierto?, en derecho es por la lucha, ya sea de las mujeres, del obrero, del estudiante, la lucha de todos. No es el Estado te tendría que garantizar los derechos para que vos vivas plenamente. El Estado no te los garantiza, vos luchas. ¿Qué hace el Estado? Toma tu lucha y te da un derecho apropiándose como si el gobierno tal te diera un derecho. Pero eso es porque ya la lucha los enfrenta de tal manera que lo tienen que decidir. Y que resuelven muchas veces, como nos pasó con la ley, la IBE. Hicieron una ley
a donde ellos posibilitaban y facilitaban al poder económico, digamos, en cuanto a lo que son con la objeción de conciencia. Entonces, dan un derecho, pero no es el derecho pleno que vos estás pidiendo, sino lo dan porque tienen que darlo, porque ya la marea verde ya subía hasta el cielo, pero lo dan a donde te retasean ese derecho y te ponen condiciones. Entonces, en este momento, un derecho que tendría que estar a pleno en ejecución, estamos luchando para que ese derecho se pueda aplicar y nos estamos encontrando un montón de dificultades. Entonces yo creo que si partimos de tomar esa real conciencia de quienes producimos los cambios y quienes logramos que los derechos se los pueda ejecutar, digamos, en un momento, somos los luchadores, las clases populares. Teniendo vos en cuenta eso, no te vas a desalentar, porque siempre nos encontramos con dificultades, se dilatan en el tiempo, pasa un año, pasan dos, otro pasó 45 años para que haya un juicio de lesa humanidad en el caso nuestro. Pero no hay que decaer en la lucha, porque nosotros tenemos la verdad cuando pedimos un derecho, cuando pedimos, en este caso, un juicio, ¿no? Entonces, me parecía como eso que lo tengamos presente, porque a veces también se nos quiere, desde el patriarcado, instalar como que te dan, estamos acostumbrados a como que ellos te dan un derecho, ellos te dan una casa, ellos te dan. Tomemos conciencia que nosotros lo logramos a eso, lo logramos sacar por la lucha. Muchísimas gracias, Lucy. Y bueno, en ese sentido, y digamos, todos estos procesos de lucha y de resistencia, también en esto que voy a decir, en reclamar al Estado, en reclamar a las distintas instituciones y también en reconceptualizar algunas cuestiones, como por ejemplo, ya no llamarnos víctimas, sino llamarnos sobrevivientes. En ese sentido, te quería realizar una pregunta. Bueno, eso, existe una tendencia a la reivindicación de quienes atravesaron por la situación de detención clandestina y tortura y por quienes sufrieron violencia sexual, a ser llamadas como sobrevivientes, sea sobrevivientes del terrorismo de Estado o sobrevivientes de violencia sexual. ¿Qué opinas de esta categoría sobrevivientes? ¿Cómo las vinculas esto a la decisión, bueno, de hablar, de contar, de dar un testimonio sobre lo ocurrido? ¿Podríamos pensar en el acto de hablar como un acto de memoria, verdad y justicia? Yo creo que la palabra sobreviviente tiene un contenido muy grande. Eh, no es meramente sobrevivir de una situación, sino es a donde vos podés transitar con eso que vos te tocó vivir de una manera lo más sana posible. Porque sobrevivir, hay muchas personas que pueden sobrevivir a una situación y no tienen una vida justa, sana. Por eso yo, si tomamos la palabra sobrevivir, sería que vos lo puedas hacer de una manera plena, que aquello que vos has vivido, que te tocó transitar, tenga o una sanción, que haya justicia, que haya una reivindicación plena de la persona, sea compañera o compañere, a donde no quede como un hecho que sucedió y sobrevivió, sino que pueda integrarse, ¿no es cierto?, a una vida plena. Y yo creo que muchas veces no se da de esa manera. Tenemos el caso de los compañeros
de los soldados de Malvinas, que han vivido una situación límite, que ha sido de un atropello total, que incluso ellos ahora están transitando un juicio que le están haciendo al Estado, denunciando las torturas que le hicieron el ejército argentino a ellos estando en las Malvinas. Eso no es, no podemos decir sobrevivir, porque están siendo menospreciados todos los días. Entonces, ubiquemos el sobrevivir, el sobreviviente, a donde pueda vivir, ¿no es cierto?, con una calidad de vida, con un reconocimiento de lo vivido, con una sanción de aquel que ha cometido esa situación, y que pueda, eso que vos decías, el testimonio, el hablar, es una cosa, es lo más sano que puede suceder, que vos lo puedas exteriorizar, pero vos necesitas que alguien te escuche, que alguien te comprenda, que no frente a una situación que vos estés planteando, no haya un oído a donde se pueda ver en contexto lo que vos estás hablando y no un hecho individual aislado. Porque nada de lo que sucede son cosas aisladas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Las estructuras del poder están hechas de tal manera para acallar todo lo que sea, ¿no es cierto?, la decisión de buscar un derecho o de defender una tierra. ¿Qué pasa con los pueblos originarios también? Ultrajados, maltratados. Entonces, sobreviven a situaciones, pero no es eso sobrevivir. No sé si me hago entender a lo que yo quiero apuntar, ¿no? Por eso nosotros hablamos de lo que son los juicios, lo que es la memoria, lo que es la justicia, ¿no es cierto? Pero para que todo eso, para que la memoria colectiva tenga fuerza, tenga vida, la vamos alimentando día a día. Pero si no hay justicia, no completamos todo esto. Por eso nosotros hablamos también de justicia, ¿no? De la memoria, la verdad la podemos decir en un juicio, pero si no hay un castigo para el que cometió semejantes aberraciones, nos quedamos a medias, ¿no es cierto? Entonces lo tendríamos que completar desde esa perspectiva, ¿no? A donde debe existir un Estado a donde contemple todo, porque nosotros como sociedad podemos luchar, podemos tener presente, podemos acompañar los procesos de los femicidios, pero si no hay un Estado que responda a todo esto, vamos a estar siempre, ¿no es cierto?, en lo mismo, que se puede pasar un tiempo que no suceda un hecho, pero vuelve a haber una represión frente a tal cosa. Puede aparecer como sucedió cuando sucedió con Maldonado, con Nahuel, o sea, todo se relaciona, no podemos hacerlo como cosas aisladas. Por eso yo siempre insisto en la conexión de las luchas, porque todo viene unido, y en la medida que no haya ese proceso de justicia, en el caso que sea, si no hay un proceso de justicia, la impunidad va a seguir entre nosotras. Y esa impunidad es la que permite, ¿no es cierto?, que ese poder patriarcal siga cometiendo lo que más le convenga de acuerdo a las situaciones o el momento que estamos viviendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu respuesta y creo que más que interesante esto de problematizar la categoría de sobreviviente, incluso esto en una clave de memoria, verdad y justicia y cómo no basta con hablar, sino que se necesita que del otro lado se escuche y que, bueno, como que de cierta forma se cumpla como un ciclo y se llegue a hacer justicia en estos casos, ¿no? Como, bueno, como también se exige en los casos de violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar.
Y ahí lo Eh, relacionamos, Macarena, con lo que hablábamos hace un rato de la cultura de la violación. También pasa lo mismo, porque si nosotros no escuchamos a una compañera o un compañero que está transitando una situación de esa, también estamos haciendo o estamos minimizando porque no se llegó a una cosa extrema, tampoco estamos escuchando. Entonces, ahí está la relación directa con lo que estábamos hablando. Es el escuchar, acompañar, reconocer, reconocer que han sucedido los hechos, no justificar, porque generalmente lo que se hace es buscar alguna justificación como para que sea menor el costo de la persona que lo ha cometido. En la medida que sigamos justificando, no sigamos escuchando o escuchemos lo que nosotros queramos de las situaciones, no vamos a poder romper esa cultura, no vamos a poder contrarrestar esa cultura. Yo creo que eso también, si lo relacionamos con lo que estábamos hablando recién, estaría también eso, ¿no? De escuchar, de reconocer, de indagar, de profundizar, de no quedarnos simplemente con un hecho que sucedió y está. Entonces, por eso es la obligación de todos estar atentos, como decía alguien tan importante como el Che, que decía que la injusticia, por más pequeña que sea, nos tiene que movilizar y nos tiene que revelar. No ser indiferente, yo creo que esa es lo que tendríamos que tener siempre nosotros presente, ¿no? bueno, nada, la verdad que me emociona escucharte y creo que no podría haber habido un mejor cierre que, bueno, citando al Che y bueno, nada, me alegro que hayas accedido a participar de las entrevistas. Sos la primera que realizamos, así que nada, no solamente te agradecemos por participar, sino porque también vas a motivar a que se realicen las otras entrevistas. Y nada, si quieres agregar algo, qué te parecieron las preguntas, la experiencia, lo que planteamos desde el proyecto o lo que quieras agregar y con eso terminaríamos. No, agradecerles por esto que están haciendo, porque es una manera de no solamente de escuchar, sino de hacer conocer, ¿no es cierto?, distintas experiencias. Supongo que las otras compañeras también tendrán sus experiencias, que se puedan visibilizar situaciones, y bueno, que estoy dispuesta, si se necesita algo más o si hay algo que no, no he respondido puntualmente, estoy a disposición, que me llamen cuando necesiten. Estamos nosotros para todo esto. Cada vez que hablamos, lo voy a hacer individual porque soy yo la que estoy hablando ahora, pero nos sucede a todos, eh, es traer al presente muchas cosas y decir que no son relatos eh, memorizados. Ustedes que comprendan que con esto que están haciendo, están movilizando a cada una de nosotras, porque nosotros cada vez que hablamos, lo hablamos de una manera distinta. No es que estamos relatando cosas o estamos diciendo de memoria hace 45 años que estamos dando testimonio. No es así. Cada entrevista, cada encuentro, cada charla que podemos hacer es una diferente. Entonces, que tengan eso ustedes presente, que movilizan, nos movilizan y nos permiten sacar, ¿no es cierto?, todo esto que para mí es el motor que tenemos diariamente. Hasta mientras lo podamos hacer, vamos a seguir en la lucha y siempre hemos tenido estos sostenes como el de ustedes hoy, otros en otros momentos, a donde nos han permitido verbalizar y poder hacer llegar no solamente con un testimonio aislado, sino que de testimonios colectivos
a compañeros jóvenes que son los que ahora están tomando, ¿no es cierto?, la posta de muchas cosas y son menos, no tienen el prejuicio que tenemos muchas veces los adultos, que por ahí no receptamos cosas por prejuiciosos. El joven recibe y te devuelve de una manera espontánea que nos enriquecemos mutuamente. Así que por eso les agradecemos mucho esto, les agradezco mucho y bueno, estoy dispuesta para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias nuevamente por todas tus palabras. De verdad también, bueno, también voy a hablar de mi persona, es muy movilizador entrevistarte y nada, y como que también me gratifica que se haya dado esto del poder hablar y el poder escuchar. Y claramente, bueno, como siempre decimos cuando contamos nuestras experiencias de dolor o incluso también de resistencia, es como volver a vivirlo. Incluso mucho desde el feminismo se trabaja eso, de bueno, cómo cada vez que uno habla es como volver a vivir esa historia y nada, así que bueno, te agradezco por tus reflexiones, por tu tiempo sobre todo. Y bueno, nada, también acá a disposición y ojalá futuras entrevistas puedan ser presenciales. Y nada, bueno, Bueno, también ahí los compañeros, no sé si quieren hacer un aporte y nada, y ya cerraríamos. Gracias. gracias a vos. Lucy, bueno, como siempre que te escuchamos, es maravilloso, primero que estés con nosotros y segundo que, bueno, nada, sos una luchadora, una valiente, sos puro amor. Tu militancia cargada de amor, de educación, tenés una pedagogía feminista fascinante y que además que nos inspira, ¿no? Nos inspira y ojalá estemos siempre a la altura de las circunstancias para poder preguntarte y escucharte. Bueno, ahora justo hay mucho tránsito por acá. En mi caso, bueno, en mi oficio de periodista pude entrevistarte varias veces, igual que a los compañeros, cuando daban testimonio, y bueno, creo que la universidad tiene una gran responsabilidad de mantener viva la memoria. Permitime decirte que cada uno hace un aporte y yo soy también lo que soy, aparte de los compañeros, es de todo el acompañamiento de ustedes. Yo siempre digo, los jóvenes son nuestro oxígeno, entonces nosotros nos alimentamos también de eso, ¿no? Entonces es un ida y vuelta. Eso les quiero decir, que nadie es lo que es por sí solo, es porque, vuelvo a insistir, todo es colectivo y entre todos nos cobijamos y nos apoyamos.